Damos continuidad a nuestra serie, el mensaje de Cristo a su iglesia. Estamos trabajando la iglesia de Sardis. Ya llevamos 3 temas acerca de la iglesia de Sardis. Estamos pronto a concluir. Esta es casi ya la última parte del mensaje que estamos tratando para aprender de cada una de las iglesias. Y en la próxima reunión que tengamos, si Dios nos permite, vamos a dar por terminado ya la iglesia de Sardis. Hemos trabajado el mensaje de Cristo a su iglesia, el mensaje a las 7 iglesias, y hemos encontrado que hemos trabajado, recuérdeme, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y estamos en la 5ª iglesia, que es la iglesia de Sardis. Y hoy tenemos para compartir el tema, tiene por nombre Sardis, instrucciones. ¿Por qué este nombre? Para que usted vaya colocándose ya en sintonía con esto. Porque una cosa es tener una reprensión o un castigo de cualquier índole, pero que no haya unas instrucciones para que ese castigo no se dé o para que se mejore antes de que venga un castigo o una consecuencia de lo que pudiera estar ocurriendo. Para ello, por supuesto, vamos a ir a la Escritura a leer el mensaje a Sardis que está en Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. Lea conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. Leamos juntos. Dice la Escritura: escribe, lea conmigo por favor, escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Sardis. ¿Quién escribe? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y ¿qué? Arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son ¿qué? Dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué más? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? A las iglesias. Amén. Esta palabra la hemos tomado de la Escritura, Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 6. Y hemos venido paso a paso, verso 1, verso 2. Y hoy vamos a analizar la Escritura a partir del verso número 3. Porque se hace necesario que tengamos en cuenta lo que ha estado ocurriendo con la iglesia en Sardis. El verso 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guardado, y arrepiéntete. Allí encontramos el fundamento para poder analizar la ubicación de lo que son las instrucciones que el Señor le dio a esta iglesia. Pero por supuesto, si vemos desde el verso 2, encontramos que hay una anotación por parte de Dios donde le hace un llamado de atención para que él pueda lograr esos objetivos, o para que pueda lograr el objetivo de poder llegar hasta el arrepentimiento
y poder ser guardado y custodiado por Dios, y que Dios no permita que sobre esa iglesia vengan a caer todas las consecuencias que se están anunciando. Y el verso 2 nosotros vemos que dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y ahí quiero que usted y yo tengamos en cuenta esto: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Quiero que deje la cita allí por un momento. ¿Qué dice? Sé vigilante. Sé vigilante. Número 1. Luego dice: afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas que murieron y que otras que se están, ¿qué? Otras que se están muriendo. Y el Señor dice, una apreciación, dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y la palabra aquí perfecta, gracias, tiene un énfasis en cuanto a que esto perfecto también significa completo. Algo que es completo es perfecto. Algo que es incompleto, entonces es imperfecto. Algo que es incompleto es imperfecto. Porque si fuera perfecto, estuviera completo. Algo que le hace falta a algo no es perfecto, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que en el verso 2 de las instrucciones primeras es decirle a la congregación: sé vigilante. ¿Y por qué esta frase o esta instrucción cobra tanto sentido en esta iglesia? Ahora, ¿tiene que ser toda la iglesia vigilante, sí o no? Tiene que ser. De hecho, el Señor mismo Jesús, cuando hablaba con los apóstoles y de las enseñanzas que dio, fue que tenemos que vigilar. No podemos dormirnos, tenemos que vigilar, hacer la vigilia, estar atento. Y esto significa eso, estar atento. No dormirnos a tal punto en el que se pierde el ser el centinela, no solamente de cada uno, sino ser centinela de su familia, centinela de sus hermanos, centinelas en la congregación, centinelas también del pastor o del ministro, centinelas los unos con los otros, ser vigilantes. Y eso es claro que debemos ser vigilantes y que debemos cuidarnos los unos a los otros. Esto es importante, hermanos. Que la vigilancia, hermanos, no todo el tiempo estamos vigilantes. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos en los que dormimos. Pero mientras yo duermo, mi hermano vigila. Y mientras el otro, mi hermano tiene sueño y va y quiere dormir, entonces yo vigilo también. Eso en el ejército se llama ¿cómo? Prestar guardia. Debemos estar prestando guardia los unos por los otros. Pero el Señor no nos manda que nos durmamos, sino que en todo tiempo ser vigilantes, estar despiertos. Y por supuesto que usted sabe que esto no significa que el Señor no le está mandando a usted que no duerma nunca, porque el que no duerme se enferma, se enferma. Pero que cuando tú duermas, como dice la Escritura, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia, ¿verdad? Saber que cuando nos acostamos a dormir, a descansar, el Señor nos está guardando, hermano, pero está hablando de manera como una analogía, diciendo que debemos estar despiertos todo el tiempo. ¿Despiertos a qué? A todas las amenazas que pudieran llegar a ocurrir. ¿Cuál es el énfasis o por qué es tan importante analizar esta palabra de ser vigilante en cuanto a la iglesia de Sardis, que estaba en Sardis? En la composición geográfica de la ubicación de la iglesia, la ciudad de Sardis estaba colocada en una colina que tenía más de 400 metros de altura. Usted imagínese eso. Para poder llegar ahí y para poder invadir, tenían que escalar lomas hasta de más de 400 metros de altura para poder entrar a la ciudad. ¿Te puedes imaginar entonces que a los enemigos de esa ciudad le costaría muchísimo trabajo poder entrar allí? ¿Por qué? Porque estaban bendecidos de alguna manera,
que la posición geográfica de la ubicación de esa ciudad la hacía casi impenetrable. Una ciudad que tenía, el término que se usa allí es un término que es inexpugnable, que es difícilmente que se pudiera atacar. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos entender que esta iglesia, una de las cosas que hizo fue acomodarse de tal forma que la posición que tenía geográfica la hizo sentirse más segura que cualquier otra. Porque decían, a nosotros que nos van a invadir ni que nada, porque para que nos invadan aquí a nosotros es una cosa terrible. O sea, imagínense, tienen que escalar más de 400 metros de altura. Ellos se sentían de una manera tan segura que ellos dejaron de vigilar y dejaron de tener en cuenta los posibles ataques del enemigo sencillamente porque se sentían impenetrables allí. Y la iglesia creció con esa mentalidad pensando que la vigilancia no era algo que ellos tenían que tener presente. ¿Por qué? Porque la comodidad geográfica o física le permitía a ellos poder estar seguros y estar seguros, entre comillas, de que ningún enemigo podía meterse donde ellos estaban. Pero el Señor dice, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Eran incompletas. Era una iglesia que se encontró que nadie estaba vigilando lo que pudiera llegar a pasar. Ahora, trayendo eso un poco a lo que es la iglesia de hoy, yo quisiera preguntarte, y a los que nos ven a través de la transmisión, ¿eres tú alguien que está vigilando su vida espiritual? ¿O has estado tan tranquilo o tan tranquila que consideras que tú eres también inexpugnable? Que no hay nada que de pronto, yo no voy a caer en esto. A mí no me puede pasar. ¿Qué dice la Escritura? Que el que está firme, que esté cuidadoso de que no vaya a caer. La palabra inexpugnable significa esto. Es un adjetivo que describe algo o alguien que no se puede conquistar o tomar por la fuerza o vencer. Y se utiliza tanto en sentido literal como una fortaleza imposible de asaltar, como también en sentido figurado, para referirse a una idea de una posición firme o una voluntad inquebrantable que no se deja doblegar. Hermano, ¿sabe quién es realmente inexpugnable? El Señor. Usted y yo somos bastante frágiles y eso de inexpugnable debemos de olvidarnos de ese término para que nosotros renunciemos a vivir a eso. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Hermanos, usted y yo no tenemos la capacidad o la característica o el atributo de ser inexpugnable. Inexpugnable. Y de pronto voy a tocar una fibra en los matrimonios. Aquel hombre que dice, a mí no me seduce una mujer así nomás. Tú puedes estar confiada en mí, amor mío. Pregunto a las mujeres, ¿pueden estar confiadas de que su marido es inexpugnable? Pero entonces los maridos dicen, no, mi mujer es inexpugnable. Hermano, nadie es inexpugnable. Le aseguro que dadas las circunstancias, la debilidad humana, la tendencia es caer en el pecado. Estoy hablando ahora de las relaciones extramaritales.
pero también podríamos hablar de los jóvenes. No, yo puedo andar con quien yo quiera. Pastor, no le preste atención a eso, porque yo soy inexpugnable. O sea, un joven que diga eso no solamente carece de la madurez, sino también tiene una expresa confianza mayor de la que pudiera tener. Usted no ve que los jóvenes se consideran mucho inexpugnables. A esa edad uno siente que a uno nadie lo tumba, con uno nadie puede, uno tiene toda la fuerza de este mundo, a uno nadie le gana, uno no se accidenta en moto, uno no se cae, uno que voy a perder yo siempre voy a ganar. Hermanos, nosotros como seres humanos no tenemos el atributo de inexpugnabilidad. Ese atributo no lo tienen los seres humanos. Se hubiera podido pensar que Adán fue creado sin pecado, por supuesto que la Escritura lo dice así, pero que una persona como Adán pudiera llegar a ser inexpugnable. Y ni siquiera Adán, conociendo a Dios cara a cara y de frente, recién en una creación perfecta donde no había maldad, donde no había pecado, pudiera llegar a ser inexpugnable. No fue inexpugnable. Es una característica única de la identidad de Dios mismo. Así que, hermanos, esta iglesia, porque estamos hablando de la iglesia Sardis, la iglesia Sardis consideró que ellos no podían ni ser atacados ni que podían ser vulnerados. Ahora yo hago la pregunta, eso fue Sardis, le pregunto, ¿cree usted que esta congregación pueda o no pueda ser atacada, sí o no? Es atacada, puede llegar a ser atacada. Usted como miembro de esta congregación puede llegar a ser atacado, puedes llegar a ser atacado, y no solamente atacado, sino conquistado para sacarte del propósito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor le dice a Sardis, sé vigilante. ¿Estás comprendiendo ahora, o he podido dar a entender, que el hecho de que el Señor utilizara estas palabras, ¿habías visto que se lo dijera a otra? No. No le dijo a otros, sé vigilante. Tienes que estar vigilando. Se lo ha dicho precisamente a la iglesia que tenía unas cualidades geográficas que impedían que pudiera ser atacada por elementos externos y que pudieran llegar a dañarla. Pero mis queridos hermanos, tristemente, esta realidad no fue así. Sardis fue atacada y fue filtrada por el enemigo hasta llevarla a considerar por parte del mismo Señor que aunque ellos decían que estaban vivos, en realidad estaban muertos. Esto es triste, hermano. Qué triste es que usted me diga, yo estoy vivo en el Señor. Ahora, si yo le pregunto hoy, ¿está usted vivo en el Señor? ¿Sabe qué responden aún los muertos? Los muertos también dicen que sí. Sardis dijo que estaba viva. Vamos nuevamente a la Escritura, a la primera, al capítulo 3, verso 1, las primeras diapositivas o las primeras palabras donde dice, el verso 1, escribe el ángel de la iglesia ¿en dónde? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, le dice eso. Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se hacía llamar Sardis? Viva. Sardis nunca consideró estar muerta. Hermano, es posible que usted hoy pueda llegar, gracias, que pueda llegar hoy a considerar que usted está vivo. Ellos afirmaron estar vivos. Hermano, cuando usted empieza a detestar, la palabra suena fuerte, ¿no? Detestar las cosas del Señor. Pero hermano, si usted analiza
la manera muchas veces en la que usted se comporta en la iglesia del Señor, como iglesia del Señor, en medio de la predicación. Su interés por la Escritura, su interés por la oración, su interés por conocer al Señor. ¿Cómo estás ahí, hermano? ¿Cómo estás ahí? Su interés por pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Su interés por obedecer lo que Dios ha mandado. Algunos consideran que venir a una reunión de la congregación, sea un miércoles, un domingo, un sábado, ya es suficiente. Estoy dando todo lo que puedo. ¿Usted cree que eso es una vida que está confiada plenamente en Dios? Hermano, no me diga que es una vida que está completamente confiada en Dios. No. ¿Para qué eso de estudiar la Escritura? ¿Para qué? Esta mañana hablaba con alguien que decía que alguien de alguna manera nos acusó de que nosotros no éramos una iglesia espiritual, porque no dábamos rienda suelta a los movimientos espirituales que pudiera el Señor hacer con nosotros. Yo me puedo imaginar que quizás la ausencia aparente del Espíritu Santo en nosotros es quizás porque no damos vueltas, porque no gritamos, porque no nos tiramos al piso, porque no nos revolcamos, porque quizá de pronto la manera de danzar al Señor de nosotros no es arrebatada así de cierta manera, o que vamos pensando en otras cosas, imponiendo manos por aquí, imponiendo manos por allá, o gritando fuera a los demonios y etcétera, y etcétera. Quizás eso nos impida a nosotros ser espirituales. Y tenemos que hacer una gran diferencia, hermano, en todo esto. Que la espiritualidad no depende de las manifestaciones físicas que usted o yo pudiéramos nosotros tener. Porque eso es externo. Eso es externo. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró en oración? ¿Cuándo fue la última vez que usted una palabra le tocó que lo quebrantó? Hermano, eso sí tiene usted que empezar a analizar. Porque si usted, por ahí mi gran amigo y hermano Memo tiene un chiste. Él dice, encontraron a un venado muerto en un bosque. Pero el venado era cristiano. ¿Cómo así que el venado era cristiano? Sí, porque la bala le entró por un oído y le salió por el otro. El venado era evangélico. Hermano, ¿cómo es posible que usted pueda recibir la instrucción por parte del Señor y que una enseñanza a usted le entre por un oído y le salga por el otro? Y no se queda nada en centro. No se queda en usted mucho de lo que se predica acá. Hermano mío, la vida espiritual de una persona no se mide por cuántos giros da en una bailata de esas llamadas espirituales, sino de cuánto la palabra de Dios ha hecho en la vida de alguien. ¿Cuánto ha hecho la palabra de Dios en tu vida? Y para que la palabra de Dios haga algo en tu vida, pues la palabra tiene que tener preeminencia antes que cualquier actuación externa. Debe actuar dentro de ti. Apocalipsis 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ellos se sentían vivos, impenetrables. Ellos se sentían que tenían todo. Pero el Señor le dijo, afirma las cosas que están para morir, porque se sintieron sobrados. Y el Señor se los dijo, no he hallado tus obras perfectas, completas delante de mí. Entonces, las obras externas no justifican ni garantizan una salud espiritual. Hermano, ni porque te muevas más ni porque te muevas menos yo puedo decir que eres más o eres menos espiritual. Yo no puedo decir eso. Como no puedo decir que el que da vueltas y se revuelca en el piso es más espiritual, o como el que se queda quieto en una reunión así.
No sé qué está pasando. Pero hermano, lo que sí sé es que algo pasa. Algo pasa en la vida de aquel que recibe el evangelio. Y no como el venado evangélico, que le entra uno por aquí y le sale otro por allá. Las buenas obras son frutos de una verdadera fe. Hermano, o sea, no puedes vivir una vida espiritualmente sana realmente si tus obras son solo externas. Ahora, te estoy diciendo que no deben haber obras externas. Deben haber obras externas. Pero entender que esas buenas obras no son sustituto de una fe verdadera. Leamos Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a leerlo junto con todo pulmón. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hermano, su calidad espiritual no depende de sus obras. Pero si su calidad espiritual es buena, usted obedece lo que la Escritura dice. Que fuiste creado para buenas obras. Fuiste creado de antemano. Dios preparó obras de antemano para que tú anduvieses en esas obras. ¿Cuál cree usted que serán esas obras? Hermano, la vida cristiana de la manera en que debe ser. Puedes ayudar al necesitado, puedes dar de comer al hambriento, puedes y debes congregarte, tienes que hacer ciertas cosas que como cristianos nosotros realmente hacemos, pero son esas cosas las que nos definen a nosotros nuestra fe. Son esas cosas las que definen. Es que yo puedo hacer las obras sin ser una persona de fe y sin estar incluso espiritualmente sano. ¿Usted considera que una persona que sale a darle comida a los niños que están sin alimento en la calle, le parece que es una buena o una mala obra? Es una buena obra. Pero yo le digo algo, una persona aún con una vida espiritual dañada también puede hacer esto. También lo puede hacer. Entonces, mis hermanos, vamos a ver ahora 5 imperativos de Cristo en esta enseñanza a la iglesia de Sardis. Vamos a leer nuevamente Apocalipsis 3 del 1 al 6. Vamos a leerlo con mucho cuidado. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Esas tildes me encantan. Pues si no vela, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Hermano, esto de imperativo, yo no sé si usted comprende lo que esta palabra quiere decir. Imperativo es que tienes que hacerlo. Y vamos a ubicar ahí 5 imperativos específicos que se encuentran entre el verso 2 y el verso 3. El primero de ellos es: sé vigilante. Sé. Casi que todos estos imperativos tienen una tilde. Sé vigilante.
Sé vigilante. Hermano, no te duermas. No te conformes. No te confíes. No estés a expensa de que la fe de otro es la que te mueve a ti. Hermano, qué bueno sería sentarnos en una clase de escuela con personas que pudieran también dar aportes a lo que nosotros estamos estudiando. ¿A usted no le gustaría que eso ocurriera? A mí me encantaría que eso ocurriera. Que todos en una clase pudiéramos aportar conocimiento argumentado. Y a veces las clases se vuelven un poco, podría decirlo, un poco dinámicas y creo que un poco intrépidas en el sentido de decirle, argumenta, vamos, 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 suelta lo que tienes ahí. ¿Cómo es posible que alguien, no, sí, no? O sea, más allá de una respuesta tan simple como un sí, no, o como un yo creo que sí o un creo que no, usted pudiera tener unos argumentos bíblicos con los cuales debatir. ¿Sabe que usted le ha dejado el aprendizaje de la Escritura, no solamente el suyo, sino el de su familia, a otro y no a usted? La mayoría de cristianos hoy consideran que la doctrina debe ser enseñada por otro y no ellos mismos estudiar la doctrina. Hermano, sea vigilante. Sé vigilante en tu manera de vivir. Sé vigilante en tu manera de orar. Sé vigilante en tu manera de estudiar la Escritura. Sé vigilante en tu manera de congregarte. Sé vigilante en tu manera de ser iglesia del Señor. Sé vigilante, verso 2, sé vigilante. Y otra cosa que el Señor le dice, imperativo número 2, dice, fortalece lo que queda. Hermano, ¿por qué le dice fortalece lo que queda y no haz algo con lo que ya no hiciste? ¿Sabe por qué? Porque lo que ya no hizo ya se murió. La persona no tiene la capacidad de revivir los muertos. Solo Dios. El Señor le está dando una instrucción a la iglesia. Y la iglesia no tiene el don de resucitar a nadie. Por mucha bulla que haga, por muchos gritos que dé, por muchas vueltas que gire, no va a revivir a un muerto por sí misma. Porque si un muerto revive, revive por la gracia y la misericordia de Dios. Que quien es que tiene el poder para poder revivir muertos. Como usted y yo estábamos antes, muertos, dice la Escritura, ¿en qué? En nuestros delitos y nuestros pecados. Hermano, si usted tiene algo de sensibilidad hoy espiritual, es porque Dios la puso ahí, porque usted estaba muerto. O quizá de pronto usted está sentado al lado de un zombie, un muerto viviente, que camina y anda, pero es muerto. Y esto parece chiste, hermano. Pero dentro de la iglesia hay zombies. Muertos vivientes. Que están muertos por dentro. ¿Por qué muertos por dentro? Porque viven en sus delitos y pecados. Que no se han arrepentido. Verso 3 dice la palabra, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Recuerda lo que has recibido y oído. A mí me da risa, lo he dicho de manera jocosa y lo voy a decir ahora de manera fraternal. No intento ofender a nadie con esto, pero a veces hemos estado en clases de escuela, es con un grupo con el que más confianza tengo, juntamente con mi esposa, porque esas clases son, aparte de muy ilustrativas y que aprendemos mucho, son divertidísimas. Dentro de ahí hemos hecho comentarios y uno de los comentarios que yo he hecho es, hermano, ustedes parece que tuvieran mente de pollo. Porque a veces así, bajo, o sea, sin ningún tema que tenga que ver, le hago preguntas por decir, santificación, ¿qué es? ¿Qué es evangelio? Dígame qué es redención, explícame qué es redención. Y empezamos ya a graficar las cosas. El pastor dijo la otra vez redención. Por allá salta enseguida Heidi diciendo rescate.
Porque tenemos que tratar de no olvidar lo que se nos ha enseñado por parte del Señor. Lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros a través de su palabra. Entonces, imperativo número 1, sé vigilante. Imperativo número 2, fortalece lo que queda. Porque es que con lo que ya se murió tú no puedes hacer nada. Imperativo número 3, recuerda lo que has recibido y oído. Y quiero contar algo que me pasó la semana pasada, no, la anterior, en un grupo de oración que llevo por allá en una empresa. Estábamos sentados y uno de los miembros de ese grupo me dice: pastor, yo quisiera que me hiciera un favor. Es que mi hija va a presentar las pruebas del IFE este domingo que viene. Para los que no están en Colombia, las pruebas del IFE son las pruebas de estado que evalúan la calidad de la educación en Colombia a través de exámenes que se le dan a cada uno de los estudiantes de grado 11. Y ellos iban a hacer su prueba. Y esta chica me dice: pastor, es que mi hija va a presentar su examen de IFE este domingo. Hágame el favor y ore por ella para que saque un buen puntaje. Hermano, yo dije, esta mujer como que piensa que es como una varita mágica, o sea, y yo como oro, ¿cómo esperaba ella que aquella mujer que yo orara? Señor, lo declaro, lo profetizo, lo remacho, lo machaco, de que esta niña va a sacar unas excelentes pruebas del IFE. Hermano, eso no tiene sentido. Y muchos pensarán que el Espíritu Santo no vive en nosotros porque nosotros no vamos a hacer una oración conforme al deseo del hombre. No, hermano, tenemos que ser conscientes. Y yo creo que aquella persona quedó un poco inconforme porque yo le dije: vamos a orar, vamos a pedirle al Señor a tratar de ser coherente con lo que vamos a pedir. Bueno, está bien. Usted ore, que el Señor hará. Yo, bueno, que el Señor haga, vamos a orar. Y mi oración fue: Señor, te pido que la hija de mi amiga pueda recordar lo que ha estudiado. Y que ella pueda, que le vaya bien, que sus emociones estén controladas, que pueda andar bien, que la ayude en sus debilidades y fortalécela. Amén. Cuando termina la oración me quedan mirando así como que, ay, esa oración como que fue. Y yo dentro, yo no dije nada, pero ¿qué esperaba que yo dijera? Sacarás las mejores pruebas del IFE. Hermano, ¿qué vas a sacar de ahí? Y es lo otro, cuando se habla del Espíritu Santo en la iglesia, Él nos ha de recordar lo que hemos nosotros recibido a través de la palabra del Señor. O sea, ¿y qué vas a recordar tú si tú no estudias la palabra, hermano? Dime qué vas a recordar. ¿Qué es lo que tú vas a recordar? La grosería de la oficina, de tu trabajo, las vulgaridades de los amigos en el partido de fútbol. Dime qué es lo que tú vas a recordar, qué es lo que te puede recordar a ti el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes toda la capacidad y todas las virtudes para poder aprender a través de la Escritura a conocer al Señor. El Señor le está diciendo a la iglesia Sardis: recuerda lo que has recibido y oído. Hermano, el Señor le está diciendo: recuerda lo que te has imaginado o lo que tú quieres. Recuerda lo que has recibido y oído. Y en el mismo verso 3 le dice: acuérdate pues, dice, pues de lo que has recibido y oído. Y le da otro imperativo, le dice: guárdalo. Porque a veces la bala entra por un oído y sale por el otro. Hermanos, ¿y cuántas veces hemos tenido nosotros aquí que repetir otra vez? Y de pronto le digo yo a la congregación: vamos a hablar otra vez de evangelismo. Evangelismo otra vez. Evangelismo otra vez. ¿Y sabe por qué? Porque no evangelizas. Hablemos del bautismo. Pastor, pero si habló del bautismo, un mes duró hablando acerca del bautismo. ¿Bautismo otra vez? Hermano, si a usted le parece suficiente lo que hemos visto del bautismo, lo invito a que la próxima reunión que tengamos usted nos haga una síntesis y nos enseñe lo más importante que usted aprendió acerca del bautismo. Acabamos de terminarlo. Ahora estamos en otro sacramento o en otra ordenanza, que es la Cena del Señor en nuestra escuela. Pero hermano, ¿qué
¿qué quieres tú que el Señor te recuerde? Y si no recuerdas, ¿qué vas a guardar? Hermano, ¿cómo puedes tú guardar algo que tú no recuerdas? No es que lo guardé tan bien que no recuerdo dónde lo guardé. ¿Usted no le ha pasado eso? Aquí están estas llaves no se pueden perder, las voy a guardar para que no se pierdan. Llega, las guarda y después queda usted, ¿dónde fue que las puse? No me acuerdo dónde fue que las guardé. Hermano, no se trata de eso. Aquí se trata de perseverancia en el Señor. Hermano, si no te acuerdas qué es redención, búscalo otra vez. Si no te acuerdas quién te salvó, cómo hubo rescate, cómo fue, qué es expiación de estas palabras que hemos estudiado nosotros en escuela. A veces algunos me han dicho es que tú utilizas unos términos demasiado elevados. Hermano, lo utilizó fue el Señor, no yo. ¿Para qué me habla de inexpugnable hoy en este tema? Porque hemos hablado de inexpugnabilidad, ¿no? La iglesia de Sardis se consideraba inexpugnable por la altura, la posición geográfica. Creo que ya no se le va a olvidar esto a usted. Por eso trata uno como expositor de la palabra, traer todos los elementos pedagógicos para poderlos dar y utilizar todo el argumento y toda la artillería pedagógica para que pueda quedar. Hermano, sé que no se le va a olvidar la palabra inexpugnable una vez más. Difícil de conquistar. No, pero ya lo dijiste, pastor. Déjame recordártelo. Para que no se te olvide. La repetirás a tus hijos de generación en generación. La escribirás en tabla, la repetirás a tus hijos de generación en generación. La repetirás a tus hijos de generación en generación. Le repetirás a tus hijos de generación en generación. Entonces, sé vigilante, fortalece lo que queda, recuerda lo que has recibido y oído. ¿Para qué? Para que lo guardes. Y al final del verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y después, ¿qué dice? Arrepiéntete. ¿Para qué tú vigilas? ¿Para qué fortaleces lo que queda, lo que te quedó vivo? ¿Para qué recuerda lo que has recibido y oído? ¿Y para qué lo guarda? Para que puedas tener una vida llena de arrepentimiento en el Señor. Hermano, hermana, o sea, ¿vas a esperar que se muera el resto? No, pastor, es que yo nada más oro, a mí no me gusta congregarme. Lo de la oración estoy vivo, pero en la congregación estoy muerto. Cuando ores conforme a la voluntad del Señor, entenderás que tienes que congregarte. Porque el Señor traerá a los muertos a la vida, a los que están en tiniebla, a su luz admirable. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis 3:3, nuevamente vamos a leerlo, por favor, más adelantico. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, mira, nuevamente le dice velar, ser vigilante. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Usted cree que para qué va a hacer eso el Señor? Cuando el Señor dice que vendrá como ladrón, ¿usted qué se imagina? Sin avisar, sin que nadie lo note, y cuando venga a ver, ¿qué va a hacer el Señor? A extender su juicio sobre lo que tiene que extender su juicio. Y sus juicios son admirables, son maravillosos, son perfectos. Tanto para el que salva como para el que condena. Y me impresionó muchísimo la predicación de un hombre que dijo, los juicios de Dios son tan perfectos. Uno de mis expositores preferidos, el pastor Paul Washer, en una de sus predicaciones dijo, los juicios de Dios son tan perfectos que cuando Él llame a los santos y diga, bienvenidos, entrad al gozo de tu Señor, todos aplaudirán los juicios de Dios porque son perfectos. Pero también se aplaudirán cuando digan, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco, y van al infierno. Esos juicios también serán aplaudibles, porque los juicios del Señor son perfectos.
El problema es que a usted y a mí no nos gustan los juicios del Señor. Pero aun cuando Él condena al culpable, no arrepentido, y el que lo desprecia, Él está actuando en justicia. Pero con aquel que se arrepiente, hacia donde lleva esta palabra, nos trae misericordia. La advertencia de que Cristo vendrá como ladrón, en Apocalipsis 3:3, no se refiere exclusivamente a su venida final, sino a una visita de juicio contra esa iglesia. La imagen era especialmente impactante para Sardis, cuya historia estaba enmarcada por ataques inesperados debido a la falta de vigilancia. Llegó el momento que, aunque Sardis tenía todas las condiciones para ser inexpugnable, inconquistable, se convirtió en una ciudad, tanto una iglesia tan frágil que los ataques eran continuos. ¿Sabe por qué? Porque no habían centinelas en Sardis. Y por último, la negligencia que había causado la caída de la ciudad se había convertido en una imagen de su condición espiritual. No había quien velara. Y por eso fallaron. Doy gracias a Dios por su palabra expuesta y espero, mis hermanos, que este mensaje sea una alerta para tu vida. No dejes morir lo que todavía vive en ti. Y disponte para que el Señor te pueda ayudar a no permanecer muerto o muerta, sino que puedas seguir viviendo de la mano de Él todos los días de tu vida, para la gloria de su nombre. Amén. Aleluya. Amén.